Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, mi nombre es el Padre Bernardo Moncada Ballesteros. Bienvenidos a una edición más de Vidas que dan fruto. San Juan en el capítulo 10, versículo 10, dice el Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hoy está conmigo una persona muy importante en mi vida ministerial, un maestro en Biblia, un maestro en catolicidad. Está con nosotros el gordito de Dios, el hermano Julio César. Julio César, bienvenido a este programa. Gracias, Padre, Vidas muy amable. que dan fruto. Gracias, Padre, muy amable. Muchas gracias también a los televidentes que nos observan ahora, y ahora me imagino que también por YouTube van a estar pendientes de este programa tan maravilloso que son Vidas que dan fruto. Tal vez la mía no esté dando mucho fruto, Padre, pero ahí poquito a poquito vamos ahorrando para la cosecha. Claro que sí, Julio César. Usted es uno de los pilares míos en la formación, hoy en día como sacerdote, pero desde que era seminarista siempre he estado ahí y le doy gracias a Dios por su vida. Pero Julio César, los hermanos que nos están viendo en este momento quisieran conocer un poco más su vida. ¿Quién era Julio César Aguirre antes de conocer al Señor? Bueno, Padre, yo tendría que contarle a los hermanos televidentes, primeramente, gracias por invitarme, y a ellos también por estar hoy pendientes de este canal, de esta sorpresa tan bella que es este programa Vidas que dan fruto, con el Padre Bernardo Moncada Ballesteros. Y pues les tengo que decir que quién era yo. Yo me imagino que era un niño que tenía problemas desde antes de nacer, porque imagínense que mi mamá le recomendaron que abortara, Padre, porque sufrió ataques de tabardillo, una enfermedad tropical. Ella se llenó de grumos de sangre por el cuerpo, unas fiebres muy altas durante el periodo de gestación, y pues uno de los médicos, el doctor Marulanda, y doy el nombre, bueno, doy el apellido, más bien no doy el nombre por aquello del respeto a las personas, pero el apellido sí lo doy porque tengo autorización de él, aunque él ya pasó a mejor vida. Decía eso, de que él le aconsejó a mi mamá muchas veces de que abortara porque el niño iba a nacer deforme. Y pues sí, en cierta parte tenía razón, porque la deformidad fue más bien de todo física, ¿no? Sobre todo en el abdomen y en las partes gordas, pero no lo fue así de las otras partes donde se esperaba que el niño no fuera a nacer ni siquiera con posibilidades de tener una mente normal o un desarrollo normal, porque debido a la cantidad de medicamentos que mi mamá tomó durante el periodo de gestación, se creía que incluso no iba a poder llegar ni siquiera a la época del nacimiento, al momento del nacimiento. Tan es así que mi mamá se valió de una partera, Carola Montoya, que era una gran amiga de él, enfermera graduada de la Universidad de Texas, para sacar a este niño en la casa sin que nadie supiera, de manera lo más privada posible, porque no era bien y no era posible que de pronto o más bien era muy posible que este niño naciese con defectos de fábrica. Y pues vuelvo y repito, tengo otros defectos, pero gracias a Dios los defectos naturales, o lo que llaman anomalías naturales, pues no me visitaron en aquella ocasión. Y el Señor, muy maravilloso, que le permitió a mi mamá tan valientemente decirle esto al doctor Marulanda, le dijo: mire, doctor, yo prefiero morirme antes que abortar a ese niño. Y fíjese, yo era producto de un matrimonio fracasado, porque mi mamá y mi papá se volvieron a juntar después de 13 años de haber estado separados, y se juntaron una noche de copas, una noche loca, solo para hacer el gordito, y se fueron. O sea, él salió por un lado y ella salió por el otro, y a partir de ahí simplemente quedó ella sola en el embarazo, con toda la enfermedad y con ese proceso tan duro de esos 9 meses de gestación. Y este gordito vio la luz de Dios en Pereira, Risaralda, Colombia, el 12 de mayo de 1966. A la fecha son 51 años que el Señor me ha permitido vivir en esta bella tierra. Por eso me identifico con el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 10, que dice: Dios vino a traer vida y vida en abundancia. Y eso es mi vida. Una vida abundante en todo el sentido lato y omnicomprensivo de la expresión. Qué hermoso testimonio estamos escuchando, sobre todo para aquellas mujeres que están pasando por su estado de embarazo, que no tienen el apoyo tal vez del papá del niño ni de los familiares y piensan en abortar. No lo hagan. Julio César es un hombre que ha marcado la vida de muchos, el gordito de Dios, un evangelizador que gracias a la valentía de su mamá no fue abortado y hoy en día es un gran servidor de Dios. Julio César, ¿y qué más siguió? Usted nace y ¿qué más sigue en su vida? Pues imagínese, padre, que esto es tremendo porque después del nacimiento mi mamá
yo no sé si era por querer borrar todo lo que había vivido en su pasado tormentoso de la gestación, sin mi papá al lado, y en esa soledad y esa valentía de esta mujer. Ella era una campesina caficultora, o sea, ella sembraba café en sus fincas, y fue una mujer muy bendecida, muy próspera por el Señor. Dios la bendijo mucho económicamente, pero se dedicó a eso, a hacer dinero, a ampliar la economía de la casa, y se dedicó con tanto ahínco, con tanta fuerza, que pues como que me dejó a mí en un segundo lugar. Entonces el niño creció como solito, pero menos mal tuvo dos hermanas mayores. La mayor, aunque estaba casada y vivía en Bucaramanga, en otra ciudad de Colombia, casi no lo veía, pero le enseñó cosas muy valiosas como leer y escribir a los 3 años. Yo desde los 3 años de edad ya leo y escribo, gracias a Dios, y desde esa edad empecé a leer. O sea, es una cosa casi que yo he escuchado muy pocas veces, parece mentira, pero es cierto. Aprendí a leer a los 3 años y aprendí a escribir gracias a mi hermana Chela, a mi hermana Diela, y a mi hermana Nelly. Esa fue como mi segunda mamá. Tanto es así, o tan es así más bien, que incluso recuerdo que yo le decía a ella mi amora, porque yo pensaba que amor se le decía a los hombres, entonces a ella le decía mi amora. Y resulta que mi amora me enseñó todo de la vida, fue como mi segunda mamá. Y yo era un niño terrible, padre, un niño, pero de esos que, mejor dicho, no era adorable, sino ahorcable. A los 3 años o casi 4, no sé, tal vez 3 años y medio, me caí de un segundo piso que, viéndolo hoy por hoy, desde el punto de vista de la estructura, sería algo así como un tercer piso. Y caí desde el tercer piso a justamente una cantidad de rastrojo de monte que había, y a este niño no le pasó nada. También, imagínense, me rajé la cabeza y no pasó nada, pues se quedó un poquitico medio chiflis, pero ahí seguí. Y también, padre, me pasaron cosas tremendas, o sea, desde niño una cantidad de cosas que decía yo, terrible. Me saqué un ojo, por ejemplo, un día jugando, me resbalé y me caí y me saqué un ojo. Actualmente por ese ojo tengo problemas, e incluso se ha desarrollado un problema llamado el glaucoma primario, y muy probablemente, espero en Dios que no, quedar ciego, pues porque está muy desarrollado. Pero yo me saqué un ojo y mi mamá valientemente lo lavó y lo volvió a meter. Pero es una bendición saber que un niño travieso causa tantas aventuras para su familia. Y fue un niño terrible, o sea, tenía marcado por el destino que iba a ser un dolor de cabeza en todo el sentido amplio de la expresión. Tan es así, padre, que le cuento que imagínese que me dediqué desde niño a hacer cosas que los demás niños no hacían. Por ejemplo, a leer libros de filosofía. Yo me acuerdo que, por ejemplo, a los 9 años yo ya me había leído el imperativo categórico de Kant, de Manuel Kant. Y leyendo filosofía a un niño de 9 años, no creo que sea muy experto para entender lo que allí se dice, pero me lo leí. Y me leí El Tesoro de la Juventud, que era una biblioteca enorme con 20 volúmenes, me lo leí todo. O sea, era un afán de leer y de saber y de aprender y de conocer. Yo creo que eso iba a estar impregnada más bien mi vida para el futuro, lo que Dios tenía planeado. Y dentro de las cosas de conocer amigos y amigas que me llevaron por el mal camino, y una exnovia me llevó por el mal camino de las drogas, y estuve pues también imbuido en ese penoso tratamiento de las drogas, en ese tratamiento, en ese proceso nefasto de las drogas, y viví las drogas, la drogadicción, el alcoholismo, la farmacodependencia, pero grave y terrible. Y un día, como loco, drogado y borracho, me metí a mi casa y, por pegarle a un policía, le corté la cara a mi mamá. Eso pasó en mi vida recién saliendo yo del bachillerato, y entonces terminando ya mis estudios del bachillerato, de la high school, dicen en los Estados Unidos, y era un niño pues con problemas muy, muy tremendos. Tenía una crisis de agresividad incontrolada, me habían llevado a tantos hospitales, a tantas clínicas de ayuda psicológica, psiquiátrica, pero por aquellas diosidencias de la vida, me encuentro con un amigo de farra, de fiesta, que era otro sinvergüenza como yo, que resultó que él quería ser sacerdote. Y ese amigo me presenta a otra muchacha que me pareció lindísima, y yo, por ir detrás de la muchacha, terminé envuelto en un grupo de oración carismático juvenil, y ahí nació el deseo
de permanecer en las cosas de Dios, no tanto por Dios, pero sí por la muchacha. Yo iba por la muchacha porque me parecía lindísima, 90, 60, 90, y no como yo que era 90, 60 y revienta, y además tenía una capacidad enorme, padre, de seducir a los muchachos, a llevarlos hacia Jesús, y entonces, y yo cada vez me enamoraba más de ella, pues ella me decía, usted se va a enamorar de un hombre, y yo, olvídese, yo acaso soy gay, no, respéteme, no, espere que usted se va a enamorar de un hombre, olvídese que yo me voy a enamorar de ningún hombre, pero el hombre de la que ella hablaba era del hombre Jesús de Nazaret, aquel que vino a traer vida y vida en abundancia. Me hieren después en la universidad, estudié Derecho, estudié Periodismo, estudié Filosofía, Teología, bueno, ¿qué es lo que no he estudiado? Y después de estar estudiando, me hieren por allá en la universidad y casi me matan, una herida grave, cerquita a la yugular, en Bucaramanga, la ciudad de los parques, muy linda la gente de Bucaramanga, Santander, a las que les mando un saludo. Fui estudiante de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y ahí me conocían porque el paisa charlador, el paisa chistoso, que echaba cuentos, que hacía reír, y la gente ni entraba a clase por escucharme a mí, y me hieren allá en la ciudad de Bucaramanga. Pasé mucho tiempo en discapacidad, hasta que volví a reencontrarme conmigo mismo y empecé entonces ya la tarea de querer acercarme más definitivamente a Dios, ya no tanto por la seducción de seguir a una muchacha, sino por miedo, porque dije yo, ay, ahora sí sí vi la pelona de cerca, ahora sí vi la muerte de cerca, ahora sí me toca empezar realmente a portarme bien. Estamos escuchando el testimonio de Julio César Aguirre, el gordito de Dios, cómo nos cuenta cómo el Señor lo libró del aborto. El médico aconseja a su mamá valientemente decide no abortar. Él nace y viene a este mundo bajo la bendición del Señor, un niño travieso, con mucha fuerza, mucha energía, crece, conoce las drogas, Dios lo libra porque le gusta a una mujer que ella lo lleva hacia Jesús, un hombre muy intelectual, el hermano Julio César Aguirre. Pero Julio César, en este transcurso de que usted se recupera, en este transcurso de que usted interioriza, entra en usted mismo, decide conocer más del Señor, ¿cómo entra usted al conocimiento de Jesús? Bueno, resulta, padre, que como yo estoy en ese momento de confusión tan tremenda, entonces yo vuelvo a Pereira, a mi ciudad natal, pero entonces yo no encontraba qué hacer, mi vida como que no tenía sentido. Y vuelve y se me atraviesa una muchacha lindísima, pero yo no sé por qué tenía yo esta obsesión con las muchachas flaquitas, bonitas, lindas. A mí nunca me gustó una mujer fea. Yo decía que yo le perdonaba a toda una mujer menos que fuera fea. Y descubrí que no hay mujeres feas. Hay mujeres sin dinero o mal arregladas, pero no hay mujeres feas. Entonces, o bellezas extrañas, dijéramos. Entonces, me di cuenta de esta chavala, una muchacha que venía a una comunidad católica, y empezó a decirme ella que por qué no me hacía misionero. Y yo, misionero, ¿y eso qué es? Me dijo, misionero es de ir a poder llevarle la palabra de Dios a la gente, no sé qué. Y yo, ay, pero eso sí será bueno. Eso es como muy feo. Eso, ¿y eso qué gana? ¿Ganan dinero? No, eso no gana dinero, pero le va bien. Y yo, no, porque yo empecé una carrera de ascenso en las empresas colombianas y empecé como por mis habilidades, empecé a ser manager o gerente de varias empresas, administrador general de varias empresas que no voy a nombrar acá, pero fueron empresas muy grandes en Colombia y me fue muy bien económicamente, pero yo no veía el resultado para mi vida. Incluso estuve en el área del periodismo, también fui periodista de un periódico muy famoso allá en mi tierra, y entonces tenía también programas en la radio, también en otros canales de televisión y de radio muy famosos en mi tierra, pero yo no me sentía pleno. Había una cosa que me faltaba, había un vacío del tamaño de Dios que solo Dios podía llenar. Y efectivamente, un buen día entonces me dice esta muchacha que estaba abierta la posibilidad para que estudiara misionología adyentes en el CELAM. Es que el solo término hasta asusta. Misionología adyentes en el CELAM. Es que hasta pronunciando se le vuelan a uno los dientes. Y entonces, ¿y eso qué es? Digo, pues cómo llevar el evangelio de Jesús a miles de personas que lo necesitan y que están sedientas de una palabra de fe. Y yo, carachas, y entonces, ¿y eso cómo es? ¿Y a dónde hay que inscribirse? Digo, no, primero hay que hacerlo aquí en la diócesis. Y en ese entonces, Monseñor Rigoberto Corredor, que era obispo auxiliar de Pereira, me dio la oportunidad. Y es después de 30 años, yo empecé hace 30 años, padre,
Y hoy, hace 30 años después, está Monseñor Rigoberto Corredor, que fue el obispo que me incluyó a mí en ese programa. El más loco, el más díscolo, el más tremendo de todos los niños o jóvenes católicos que había en mi tierra seguramente era yo. Era tremendo, tan tremendo que una vez le dije a un santo obispo que tuvo en mi tierra que si no nos prestaba un lugar para reunirnos de las diócesis, que yo iba a conseguir una iglesia, una secta para reunirnos los católicos, si él no nos los prestaba. Y entonces el pobre obispo, al semejante chantaje y presión, le tocó cedernos nada menos que el salón de juntas de la diócesis, que era el Salón Elíptico San Juan Pablo II. Y allá estuvimos reunidos los jóvenes de Pereira. Fuimos la única renovación católica juvenil que tiene personería jurídica. Y entonces hicimos de todo, congresos, y conocí a muchísima gente valiosa, y entre esos al padre Carlos García Llerena, al padre Charlie, al padre John Mario Montoya del Minuto de Dios, y por ellos conocí luego al padre Mauricio Cuesta en el Minuto de Dios, y nace ese deseo mío de ser sacerdote. Por allá en el año 87 llego al Minuto de Dios, y efectivamente después ingreso a las casas de formación presbiteral de los padres eudistas y termino siendo compañero de seminario del padre Mauricio Cuesta. Él llegó a ser sacerdote y yo solamente cerdote, o sea, me faltó la S y la A, pero siempre dedicado al estudio, a la teología bíblica, a la defensa de la fe católica, porque yo estudié Derecho, padre, y yo descubría que había muchos que estaban queriendo atacar las bases mismas del catolicismo. Entonces eso me motivó a decir, hombre, yo quiero hacer algo diferente. Yo no quiero seguir el mismo programa de los herejes, sino que yo quiero hacer todo lo contrario, un macabayos, un martillo de herejes, para ser el guardián de la fe de muchos católicos que necesitan esa fe para vivir más y mejor. Hermanos, este es un programa muy especial. Está con nosotros, como pueden ver y escuchar, al hermano Julio César Aguirre, el gordito de Dios, un defensor de la fe, un intelectual en la iglesia y al servicio de la iglesia. Un hombre que aprende a leer a los 3 años gracias a que su hermana le enseña a leer. Un hombre que ingresa a la academia, a las universidades, cursa varias carreras, entre ellas el derecho. Después de conocer al Señor, estudia, es seminarista, es religioso, compañero del padre fundador de nosotros, el padre Mauricio Cuesta. Dios sigue guiando su camino en toda la vida religiosa, y Julio César entra definitivamente al servicio de nuestro Señor. Julio César, usted es una persona conocida por su humor, usted es una persona conocida por ser una persona intelectual, un enamorado de la Santa Iglesia Católica, que la defiende con amor, la defiende con poder, sobre todo a la Virgen María. Pero, ¿cómo le sirve hoy Julio César Aguirre al Señor Jesús en la Iglesia Católica? Bueno, yo digo que yo vine a servirle al Señor no tanto por convicción, sino porque Él mismo fue acomodando las fichas del ajedrez. Él fue poniendo el juego de manera que Él siempre gana, ¿no? Porque Él sí sabe jugar y lo juega muy bien, juega para Él. Pues tan inteligentemente es esa sabiduría que Él tiene, que me fue guiando, Padre, que incluso me permitió decepcionarme un tiempo de la vida religiosa y me volví ministro evangélico. Terminé engrosando las líneas de una iglesia cristiana no católica. Conocí a varios pastores muy amados de Dios, hombres muy de Dios, pero que me enseñaron una doctrina y una teología totalmente diferente a la católica. Y empecé a atacar, me vine lanza en ristre con esa teología protestantoide en contra de la iglesia, de las bases, de los fundamentos bíblicos de la iglesia. Empecé a decir que la iglesia era la ramera del Apocalipsis y todas esas cosas que repiten los sectarios. Y entonces, cuando ya visité todas esas cosas tan horribles y todo, después de que estoy ahí en el centro de la marea del evangelicalismo, me doy cuenta de que todo lo malo que yo había descubierto en la iglesia católica también lo tenían las iglesias evangélicas, en mayor o en menor medida, pero era exactamente lo mismo. O sea, lo mismo que se mojaba uno en el norte, se mojaba también en el sur. Entonces dije yo pensé que esto era diferente. Salí de una iglesia pensando que era mejor y encontré otra iglesia igualmente humana, llena de defectos, porque quise pretender que la iglesia la formaban hombres rectos, hombres con rectitud, con una moral bien digna, bien alta, bien sublime. Y resulta que me di cuenta que eran hombres
muy inclinados a las fallas y muy concupiscentes, como todos los que somos, los que formamos parte del pueblo cristiano, católico, no católico. Y entonces me dije, pues ¿qué sentido tiene? Entonces tengo que volver a casa, ¿o qué? Y empecé a decepcionarme, y en esa decepción varios hermanos católicos, no católicos, me muestran a mí el camino de regresar a casa. Pero me lo hace especialmente un hermano pastor, diciéndome: usted va a recibir 3 llamados del Señor. Así como Gedeón tuvo 3 pruebas con un vellón, que le puso un vellón al Señor y dijo: Señor, si tú quieres que yo vaya a la guerra, quiero que el vellón esté mojado y la tierra esté seca. Y así fue. Y al otro día dijo: no, Señor, no que dude de ti, pero quiero que la tierra esté mojada y el vellón esté seco. Y así fue. Y ya por último le pone otra prueba, y el Señor vuelve y le responde y dice: definitivamente tengo que ir a la guerra, y aunque son más, seguramente la voy a ganar. Y 3 pruebas me da el Señor a mí para volver a la Iglesia Católica. La primera, el padre Carlos García Llerena, el padre Charlie, un gran predicador católico carismático, que fue mi director espiritual mucho tiempo. Fuimos fundadores de una comunidad llamada Génesis en Bogotá, que es conocidísima en Colombia. Muchos de ellos incluso forman un grupo después llamado Jalel, que es de música, muy conocido en la música cristiana católica. Y nos dimos cuenta de que cómo Dios nos volvía a llamar por medio de Charlie, porque yo supuestamente, a mí me habían corrido del seminario. Me habían corrido del seminario porque era un seminarista grosero, que le faltaba el respeto a mis superiores, porque pensaba que decir la verdad era herir a los demás, y decía: es que yo soy muy sincero y siempre digo lo que pienso, y no era tan sincero y pensar lo que decía, que era lo que debía haber hecho, ¿no? Pero pues eran tiempos en los que yo estaba herido, y todas esas heridas se reflejaban en mi acto de vida y en mis palabras. Y Padre, graciosamente Dios, por su infinita sabiduría y por el amor maternal de la Santísima Virgen María, me permite volver a la iglesia por medio de Charlie, que vuelve y se encuentra conmigo en aquella semana que el pastor me había dicho que yo iba a tener 3 pruebas definitivas. Aquella semana me encuentro con el padre Charlie y dice: gordo, vuelve a tu redil, vuelve a tu rebaño. Hemos sabido que te has alejado de la iglesia, que te has vuelto evangélico, gordo, pero aquí te esperamos. Tú eres bienvenido. Y yo: pero si los padres tales me corrieron de ahí y me echaron. Dijo: pero yo hablé con el padre que te corrió y me dijo que cuando quieras puede volverte a traer, que sabe que eres muy rebelde, pero que en medio de todo eres un buen hombre, eres un hombre de Dios, y te da la oportunidad de volver. Y eso me queda así como: ¡ay, Dios mío! La segunda es que para esa época se está muriendo el padre fundador del Minuto de Dios, el padre Rafael García Herreros, inspirador de la fundación de los misioneros marianos, es decir, del fundador padre Mauricio Cuesta y de esta bella comunidad de los misioneros marianos, que también fue mi director espiritual, el padre García Herreros. Y resulta que me impresiona, porque el padre García Herreros lo visito en la clínica Country en Bogotá, y me doy cuenta de que él llega allí bien enfermito y me dice: gordo, como un hombre intelectual como tú, un hombre con esa búsqueda, con esa inquietud que has tenido, que te pareces a un San Agustín porque has estado inquieto buscando en todos lados la verdad, te has dejado engatusar e ir para otro lado. Si aquí está la verdadera iglesia, hasta aquí está la verdadera doctrina. Lo mejor de la iglesia evangélica se hace católico, y lo peor de la iglesia católica se vuelve de otras iglesias, sin atacar a nadie, pero diciendo la verdad, pues. Y yo me puse a pensar y dije: oh, entonces tengo que reflexionar en esto. Y me puse a reflexionar en eso. Eran 2 pruebas. Y la tercera es que me voy a orar un día por una señora de la iglesia evangélica, hermano, y me voy a orar por esta bendita señora, y la señora me incumple como cosa rara. A uno nunca le incumple un cristiano de otra, cristiano no católico, es raro que sea incumplido. Y como cosa rara me incumplió la señora para ir a hacer la oración, y yo llegué a la casa y la señora no estaba, y se larga un aguacero en la ciudad de Bogotá, pero horrible, padre, horrible. Ese día decía, como decían en mi tierra, caían hasta maridos del cielo. Qué cosa tan horrible. Eso las mujeres podían sacar las poncheras para que cayeran. Terrible el aguacero. Y yo, escondiéndome del aguacero y de la rayería que había, me meto de la tempestad, me meto a un lugar y me doy cuenta que estoy al lado de una casa de monjitas, de un convento. En ese convento muchísimas veces yo había ido a hacer misiones de convivencias y retiros con los colegios y con las escuelas en Colombia. Y yo dije: voy a pasar a aprovechar la tempestad y saludo a las monjitas. Y toqué. Yo toqué y abrí una monjita viejita.
y me dice, buenas, con qué amor y con qué alegría, me dice, buenas, ¿cómo está? Y yo, hermanita, perdóneme, pero es que está cayendo una tormenta, yo soy Julio César, aquí veníamos a hacer convivencias, y le conté algo así, me dijo, ah, sí, ve, usted tiene el nombre de un muchacho por el que estamos orando hace un año. Y yo, sí, ¿y por qué muchachos están orando hace un año? Dijo, por un muchacho también, Julio César, amigo de un padre, Mauricio Cuesta, que él hace un año nos puso aquí la misión de orar por él y estamos rezando un rosario todos los días para que él vuelva a la iglesia católica. Cuando ella me dijo eso, yo me di cuenta, padre, que este loco díscolo medio revolucionario, revoltoso, como dice Miguel de Unamuno, se le apagaron las luces por un instante y pensó, ¿y por qué no volver a esta madre iglesia que he abandonado? Aunque ella muchas veces yo sienta que me ha abandonado a mí, he sido yo el que ha abandonado a mi madre. Voy a volver a la iglesia, pero quiero conocerla de verdad, conocer su doctrina, conocer su teología y enseñarla a los católicos, porque es una gran verdad. Un católico puede pasar 50 años al lado del campanario y al mismo tiempo desconocer los fundamentos de su fe. Y desde ahí me salí con la idea de que si Dios vino a traer vida y vida en abundancia, yo abundantemente tenía que conocer la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia para llevarla a miles de católicos que desconocían los principios fundamentales de su fe cristiana católica. Qué testimonio tan hermoso, hermano Julio. Escucharlo me llena de gozo, me llena de alegría. Usted para mí es una persona muy valiosa a nivel de la iglesia, usted es un predicador internacional. Sabemos que ha conocido muchos países llevando la evangelización, llevando el evangelio, el amor del Señor, enseñando la doctrina católica. Pero Julio César, hay muchas personas que lo están escuchando aquí, también en América Latina, y quisieran invitarlo a usted a que acompañe, a que anime en la fe a los diferentes grupos de oración, comunidades de oración. ¿Cómo hacen para comunicarse con el hermano Julio César Aguirre? Es muy sencillo. Yo tengo 2 correos electrónicos que son gorditodedios@yahoo.com o gorditodedios@gmail.com, o con el Padre Bernardo también. Los amigos del Padre Bernardo pueden hablar directamente con el Padre Bernardo, escribir a su Twitter, a sus redes sociales del Padre Bernardo Moncada Ballesteros y decir, ¿dónde puedo encontrar al gordito ese chistoso que el otro día habló de la doctrina católica? Nos interesaría aprender algo más de la doctrina de la iglesia, y yo con el mayor gusto viajo hasta donde me digan que viaje, obvio que me den para los pasajes de ida y vuelta y también para alimentar al gordito esos días. Muy bien, mis hermanos, esta es una edición especial de este programa Vidas que dan fruto. Hoy con nuestro hermano en Cristo, Julio César Aguirre, un hombre que ama verdaderamente la Iglesia Católica, que en algún momento de su vida se salió de la misma, pero estando fuera entendió que debía volver a casa y da un mensaje, un grito a todos los católicos que se han ido: hermanos, por favor regresen. Me gustó mucho esa frase: lo mejor de los protestantes se hace católico y lo peorcito de los católicos se hace protestante. Hermano, no abandone la Santa Madre Iglesia, que lo está esperando. Y esperamos que ustedes sigan el canal de YouTube, suscríbanse, busquen ahí Padre Bernardo Moncada, le da suscribirse, escuchan las predicaciones, le dan me gusta y la comparten con los amigos. Esta es una edición especial de Vidas que dan fruto, hoy con nuestro hermano en Cristo, Julio César Aguirre, el gordito de Dios. Gracias, hermano Julio, Gracias, por estar padre, con nosotros muchas en esta gracias. edición de Vidas que dan fruto.